Sí, les agradezco mucho su participación a nombre, pues, básicamente de mi consultora, Coordinación Efectiva de Proyectos, y el panel aquí presente, así lo publiqué, así lo hice, una especie de desafío entre el chat GPT versión 4, el Infinity de PMI versión 2 y su servidor versión Reloaded, ¿sí? ¿Por qué lo hice así? Bueno, para también evaluar un poquito estas dos herramientas. El ChatGPT, pues es el originario prácticamente al público de la aplicación de inteligencia artificial generativa, y el Infinity de PMI que ha venido evolucionando muy rápidamente, y que es un chat que tienes como cuerpo de conocimientos la administración de proyectos. Y yo creo que es lo que vamos a ver en el futuro inmediato. Vamos a empezar a ver chats dentro de un marco de conocimientos específico, y por eso se supondría que sería un chat más rápido, más preciso, más certero en las opiniones, en los Doctor, comentarios. Sí, perdón que lo interrumpa. Me dice Unice que está esperando que le den entrada y no sé si alguien más está esperando. a Ya le ver. dije que desde el webinar y sí está, mando imagen que desde el webinar está, desde el botón del webinar. Sí, me acaba de salir el Ah, permiso ok. para unirse. Muchas gracias, gracias, lo agradezco. Y Sí. cualquier cosa, adelante, no me interrumpen. Al cabo estamos Ah, casi, bueno, casi que perfecto. entre amigos. Ya le di entrada a Eunice. Entonces, vamos a hacer una especie de, pues, no a ver quién gana. Yo quería que también en este webinar vieran ya el potencial que tiene el Infinity, que es, como les decía, ha entrado más recientemente que el ChatGPT, y que se supone que el Infinity, pues, va a ser el chatbot de nosotros, los que estamos en el área de administración de proyectos. Desde luego voy a dar mis comentarios. ¿Sí? Entonces, la pregunta detonante es, ¿se hubiera hundido el Titanic si hubieran tenido en aquella época la inteligencia artificial generativa y estos dos chats inteligentes para, pues, predecir lo que hubiera podido pasar? Eso es parte de lo que vamos a ver ahorita en este webinar. Eunice, buenas tardes, bienvenida. Entonces, también vamos a ver brevemente qué es el análisis de riesgos y por qué es esencial para proyectos. Desde luego, en el tiempo que tenemos no podemos profundizar, simplemente es el panorama general de lo que corresponde al análisis de riesgos. Vamos a ver un uso práctico de la inteligencia artificial, y desde luego orientada, enfocada al análisis de riesgos. Y el tercer elemento en disputa aquí es la inteligencia emocional, ¿sí? La clave de las decisiones para bajo presión. Y cuando lo veamos van a ver por qué a mí me interesa o me interesó platicar con ustedes sobre este tema de inteligencia emocional y su relación con la inteligencia artificial, y cómo nosotros podemos contemplar ambos cuando hacemos un análisis de Estoy lavando los riesgos. trastes, bebé, en que te vayas a divertir, bebé. Puedes apagar el foco de la lavandería porque mami no Ahora lo vamos apagó. a ponerle aquí un poquito de mudo Gracias. a Dan. Ahí está. Listo. Ahora sí, entonces vamos a entrar en los temas, como les decía al principio, para los que se acaban de unir a la reunión, con toda confianza vía el chat, me pueden hacer preguntas, dudas, comentarios, eh, conforme vayamos avanzando, o me los pueden plantear al final de la sesión. Espero tener tiempo para dejar algunos minutos de tiempo para preguntas y respuestas. Déjenme acomodar aquí a un lado el chat, por eso estoy vacilando un poquito, pero ahora sí ya vamos al tema. Bueno,
¿Qué es el análisis de riesgos y por qué es esencial para la administración de proyectos? Muy probablemente ustedes ya han manejado de alguna manera este tema de administración de riesgos. Y bueno, desde aquí, miren, desde aquí le pregunté a ambos. Le pregunté al ChatGPT y le pregunté al Infinity esa pregunta que ustedes están viendo. Eh, Recuerden que voy a hacer un poquito de comparativa entre ambos, pues porque mucha gente se está inclinando por el Infinity para el manejo inteligente o para la aplicación de la inteligencia artificial generativa. Entonces, ante esta pregunta, el GPT nos menciona lo siguiente, dice, es un proceso para identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales y también en ese proceso se desarrollan y se gestionan y se controlan estrategias tendientes a mitigar los impactos que pueden causar esos riesgos. Y dice, es esencial porque mejora la toma de decisiones, previene retrasos y sobrecostos. Yo subrayé previene, no lo hizo el ChatGPT, es importante en el análisis de riesgos. Digamos que lo que más nos convendría es prevenir, más que corregir. ¿Sí? Aumenta la probabilidad de éxito, optimiza los recursos y fomenta la comunicación. El Infinity nos dice más o menos cosas similares. Fíjense, no hay mucha variación entre las respuestas de ambos. Dice que es un proceso para identificar, evaluar riesgos potenciales. Es esencial porque reduce la incertidumbre, optimiza la toma de decisiones, mejora la comunicación, aumenta la resiliencia. No estoy tan convencido de que un análisis de riesgos directamente aumente la resiliencia, esa capacidad que tenemos de levantarnos de las caídas. Probablemente si le buscamos, sí, alguien me podrá decir de alguna manera sí aumenta la resiliencia, pero esa respuesta tanto no me dejó convencido y protege los objetivos del proyecto. Ahí abajo del Infinity puse fuentes, ¿sí? El Infinity ofrece después de las respuestas, si lo han usado, fuentes de dónde tomó la información. El ChatGPT todavía no lo hace a menos que se lo pidan. ¿Sí? Yo le he pedido algunas cosas, que me investigue algunas cosas, que me revise algunas cosas y le pido que me dé la fuente de donde va a sacar la información y me la proporciona. ¿Sí? Pero no lo hace en automático. Otra ventaja que tiene ya el Infinity sobre el ChatGPT, al menos hasta donde lo estoy usando, es que inmediatamente que el PMI Infinity te saca una respuesta, te pone algunas otras preguntas que puede actuar de inmediato para seguir hablando del tema, ¿ok? Entonces ahí más o menos da una ventaja porque tiene ya un seguimiento del tema que está tratando. Bien. En general, estoy de acuerdo aquí en la propuesta de ambos sobre lo que es el análisis de riesgos. Lo tenemos en los estándares como en PMBOK, en otros estándares como la ISO también maneja el análisis de riesgos. Entonces, mi opinión particular aquí se los voy a presentar, ¿sí? Mi opinión particular y en base a la experiencia, el análisis de riesgos es como un seguro, ¿sí? Un seguro de los que compramos, un seguro de casa, un seguro de automóvil, en el que se debe de involucrar o se debe tener en cuenta que la inversión debe ser proporción con la magnitud del impacto previsible. Y esto para mí es importante. Vean, esto no lo menciona ninguno de los dos modelos, porque me ha tocado como experiencia que la gente quiere hacer a veces análisis de riesgos e involucrarse mucho, involucrar mucho tiempo, mucha gente, cuando en realidad el impacto que podría tener algún riesgo que se materialice no, no es equiparable a la inversión, a la inversión de tiempo, de recursos que se está haciendo. ¿Sí? Y a veces al revés también, a veces hay empresas, organizaciones, equipos que no prestan mucha atención al análisis de riesgos, eh, considerando que cualquier contingencia que suceda puede impactar severamente los resultados del proyecto.
Y en dos extremos están, por ejemplo, los proyectos de construcción, en cuyo riesgo existe inclusive la pérdida de vidas humanas o personas lastimadas, y del otro lado, pues están quizá proyectos de educación, proyectos de mejora continua, algunos proyectos de software en los que si algo falla se puede corregir rápidamente, y entonces ya no se invirtió tanto en el proceso de análisis de riesgo. Entonces, yo le digo a las empresas, yo le digo a los grupos de trabajo, si crees que vale la pena invertir en un análisis de riesgo como proceso, como método, como inversión de tiempo y de recursos, adelante, ¿sí? Porque inclusive ahora con las metodologías ágiles que reaccionamos muy rápidamente, reaccionamos cada ciclo, podríamos obviar esa parte de procesal del análisis de riesgos y tenerlo simplemente como eh, preguntas de qué es lo que va a pasar en el siguiente ciclo y qué podemos prevenir para el siguiente ciclo, y no hacer todo el proceso, ¿sí? Entonces, eso es un punto de partida también. También a mí me ha tocado, y yo les he dicho a veces a directores, ¿tienes fondo de contingencia para el análisis de riesgos? Monto, ¿sí? Porque a veces las acciones preventivas o correctivas implica la compra de algunos equipos, la compra de algunas cosas, la contratación de cierto servicio. Y si no tienes ese fondo y pones a tu gente a hacer el análisis de riesgo, pues va a haber cierta frustración de ver que las acciones correctivas o preventivas no se están aplicando, ¿sí? A eso es a lo que me refiero con es como tener un seguro. Ahora bien, ¿cómo se puede utilizar de manera práctica la inteligencia artificial generativa a través de estas aplicaciones? Y vamos a ver la respuesta que nos ofrece tanto el ChatGPT como el PMI Infinity. El ChatGPT pues nos hace una lista de cosas que también las sabemos por proceso. Yo evidentemente no está diciendo nada nuevo, ni tendría por qué decirlo. Estas aplicaciones vienen del conocimiento que existe en las redes, que existen en el Internet. Dice que identifica riesgos, dice el ChatGPT. Yo te ayudo a identificar riesgos, escenarios, análisis de datos, clasificación de riesgos, métricas para el riesgo, planes de respuesta, costo-beneficio, documentación, comunicación. Es decir, eh, todo el proceso de los pasos que se llevan a cabo en análisis de riesgos, el ChatGPT dice, aquí puedo yo dar soporte a los equipos. El Infinity dice más o menos lo mismo. Y yo subrayé rápida, identificación rápida y precisa de riesgos. Yo creo que es una ventaja real, ¿sí? Probablemente con un equipo de trabajo podríamos llegar a la misma respuesta o mejor que estos chats, pero ambos lo hacen más rápido que los humanos y que el equipo de trabajo, ¿sí? El Infinity remarca, dice, evaluamos prioridad e impacto de los riesgos. Para mí eso es esencial. Cuando hacemos análisis de riesgos con los equipos, siempre priorizamos, ¿sí? Y como una regla de dedo que tengo yo, les digo, priorizamos primero y luego hacemos un análisis completo de los 5 riesgos prioritarios. Y no me gusta tomar más abajo porque considero que el esfuerzo mayor, y aplicando una regla del 80-20, con 5 de los riesgos más importantes, podemos evitar o reducir impactos de hasta el 80% de lo que va a pasar en el proyecto, y con un gasto, evidentemente, del 20%, considerando que tuviéramos toda la lista de riesgos o analizando todos los riesgos. El Infinity dice que nos ayuda a planear respuestas como transferir, aceptar, mitigar riesgos, al monitoreo y control de los riesgos, a la automatización, al envío de alertas, ¿va? Entonces, ambos están más o menos planteando las mismas medidas de soporte para los equipos para un análisis de riesgos. ¿Qué puedo plantear yo ante esas dos respuestas? Permítanme.
Desarrollar un preanálisis con cualquiera de las dos herramientas. Los he puesto a analizar el mismo caso varias veces y creo que ambas ya están a buen nivel. Entonces, yo creo que les pueden ayudar a hacer todo el proceso de planeación de riesgos y generación de respuestas. ¿Sí? Y después de ese proceso, que yo le llamo un preanálisis, podrían ustedes ya juntarse con los equipos de trabajo para revisar ese plan de respuestas, ese plan de riesgos, esos valores que le dieron a cada riesgo y refinarlos. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues empezar a darle un seguimiento a los riesgos. Eh, Más o menos un, un, un ejercicio inicial de análisis de riesgos, de identificación de riesgo cualitativo, cuantitativo, acciones preventivas y cómo se va a cubrir, nos toma, en mi experiencia, entre 2 y 4 horas de trabajo con los equipos, partiendo de cero, sin las herramientas ChatGPT o Infinity. Creo que ahora con estas herramientas y con un preanálisis nos estamos ahorrando 50-60% del tiempo, ¿sí? Creo que podemos utilizar cualquiera de estas dos para hacer el preanálisis en 1 hora, cuando mucho, y llegar con los equipos de trabajo y hacer una presentación quizá de otra hora, hora y media para revisar los resultados. ¿Sí? Entonces, para mí, la mayor ventaja de estas dos herramientas es la rapidez con que realizan el análisis. Evidentemente, les tenemos que dar muy bien el contexto de nuestro proyecto, de lo que está pasando en el proyecto, de las fortalezas y debilidades del proyecto. Sí, eso se lo damos en el prompt, ¿de acuerdo? Por aquí nos dice Blanca, Copilot también agrega fuentes. Exactamente, también Copilot agrega fuentes, Copilot de Microsoft. Y es una crítica que le hacen mucho al ChatGPT, que el ChatGPT de manera autónoma no pone fuentes de información. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a ver ahora y vamos a entrar a la parte esta de la inteligencia emocional y por qué la involucro en este tema de análisis de riesgos. ¿Sí? Le pregunté a ambos en breves palabras qué es la inteligencia emocional. También seguramente es un tema que ustedes vieron en mayor o menor profundidad. Y el GPT nos dice, es la capacidad de reconocer, entender y gestionar las propias emociones. Por ahí le corté tantito porque también dice, es la capacidad para entender las emociones de los demás. Y contiene estos 5 elementos: la autoconciencia, que es entender cómo las emociones influyen en el comportamiento; la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Todo eso en conjunto comprende la inteligencia emocional. El Infinity prácticamente sacó la misma respuesta. No puedo decir que la copió porque los tenía independientes, pero también habla del reconocimiento de las emociones y los 5 elementos: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi opinión acerca de esto? En primer lugar, la inteligencia artificial, pues es un término relativamente nuevo de este señor Goleman, que estudió muchas respuestas de los seres humanos. Si han leído el libro de Goleman, es más bien técnico, es técnico, se mete a estudiar la biología de las personas y habla de que en las amígdalas están contenidas las emociones. Eh, pero antes de la inteligencia emocional y mucho antes y ya de siglos, se habla de las emociones, el manejo de las emociones, el control de las emociones. Los jesuitas tienen tratados muy profundos de manejo de las emociones, control de las emociones, por ejemplo, y estamos hablando de los años 1500, 1600 de Juan Ignacio de Loyola. Y aún antes de esta pues, perspectiva o forma de ver las emociones de los jesuitas, todavía antes
los griegos hablaban mucho de las 4 virtudes cardinales, ¿sí? Y estas 4 virtudes cardinales que son, si mal no recuerdo, la prudencia, la justicia, la temperanza y otra, ¿sí? Enfocan mucho en la parte de prudencia. Para varios filósofos griegos es la virtud más importante y a mí me gusta esta descripción, a mí me gusta estudiar esta virtud de la prudencia y ver cómo se relaciona de alguna manera con la habilidad que tenemos que tener nosotros para tomar decisiones, así como debemos tener, se diría hoy en día, inteligencia emocional para tomar decisiones, ¿sí? Parte de la explicación de los griegos es que la prudencia comprende, entre otras cosas, la osadía valiente para tomar decisiones finales y a tiempo, ¿sí? Esta decisión a tiempo, justo a tiempo, es lo que le llamaban ellos solertia. Entonces, e indican que no hay que considerar la prudencia como una habilidad de alguien que no toma decisiones, que se reserva, más bien al contrario, ¿sí? El que tiene prudencia en estos términos tiene esa valentía para tomar las decisiones cuando se necesita y en el momento que se necesite. La prudencia necesita que se haga uso de deliberación, juicio y luego la decisión. La deliberación se toma con datos, con información. A partir de que tienes esa información, esos datos, eh, evalúas qué es el juicio y una vez que hiciste tu juicio, tomas la decisión, ¿sí? Una parte bien importante que encierra la descripción de prudencia consiste en verificar, resguardar, analizar los hechos como son, no como quisiéramos que fueran, ¿sí? Y cuando nuestras emociones no las controlamos, sino ellas nos controlan a nosotros, ya no vemos los hechos como son, ya nos estamos imaginando cosas que no son, ¿sí? Por último, la prudencia tiene la característica de tomar consejos. La persona prudente toma consejo y es una habilidad de tomar el consejo adecuado, ¿sí? En la cantidad adecuada y con el número de personas adecuadas. A esto le llamaban los griegos docílicas, ¿sí? Entonces, en resumen, la inteligencia emocional, si lo quieren llamar así, o prudencia o algún otro adjetivo, sí, es importante para hacer un análisis de riesgos, porque cuando hacemos análisis de riesgos y cuando los administramos, necesitamos tener control de nuestras emociones, ¿sí? Fíjense, a continuación, le pregunto por qué a los bots estos, ¿por qué es importante la inteligencia artificial? Bueno, ya en parte lo he comentado, pero aquí lo subrayan, ¿sí? El GPT me dice, ayuda a gestionar emociones como el estrés o la ansiedad, lo que permite evaluar riesgos de manera clara y objetiva, como son, no como quisiéramos que fueran, ¿sí? Permite expresar preocupaciones de manera efectiva y empatizar con los interesados, asegurando una comprensión mutua sobre los riesgos y sus posibles impactos. El Infinity maneja más o menos los mismos términos, dice es importante porque tienes que manejar estrés, tienes que mantener la calma. No sé si han estado en ejercicios de análisis de riesgos. Muchas veces dos personas pierden la calma porque alguien evalúa un riesgo muy bajo y el otro evalúa el riesgo muy alto y empiezan a discutir y discutir y discutir y definitivamente pierden la calma, ¿sí? Eh, Dice que ayuda a tomar decisiones más equilibradas y racionales, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que se manifiestan las dos aplicaciones y quizá en términos de prudencia, yo fíjense cómo lo replantearía. Lo mismo, pero en términos de prudencia, ya que estoy presentando esa perspectiva. Dice, porque hay que tener la osadía valiente para presentar las amenazas de los riesgos tal y como son, ¿sí? No disfrazadas. Porque en ocasiones se deben tomar decisiones a tiempo y aún en contra de la opinión de algunos stakeholders.
y porque hay que motivar a los miembros del equipo a ser consistentes con el seguimiento de los riesgos, ¿sí? Bien, entonces en este marco de conceptos, primero vimos qué es el análisis de riesgos, se trata de un proceso sistemático, luego vimos cómo las herramientas de inteligencia artificial nos ayudan, pues nos aceleran los procesos, ¿sí? Los conocen y los aceleran. Y ahora en el concepto de inteligencia artificial estamos diciendo no solo el proceso es importante, sino la capacidad de los humanos para la toma de decisiones en ambiente o con un control de sus emociones. ¿Sí? Vamos pues al caso de estudio. ¿Sí? Este caso de estudio, seguramente, al menos en la película, al menos por la canción, lo habrán escuchado, muchos de ustedes habrán visto la película. La fuente principal ahí la tengo abajo, es un libro, se llama Project Management Blunders, Lecciones del Titanic. Es un libro, también es un video de los 20 minutos, no es muy largo, se lo recomendaría si no lo han visto. Lo usamos en un seminario que hicimos con el Project Management Institute aquí en Nuevo León. Y pues el proyecto del Titanic, no el barco, sino el proyecto ahí está descrito. Sí, el proyecto fue construir un buque, en realidad eran tres, pero aquí rescatamos el del Titanic, un buque grande, lujoso y tecnológicamente avanzado. Miren, esas eran las prioridades, grande, lujoso y tecnológicamente avanzado. Creo que se movió aquí el chat, déjenme ver si sí. Ah, sí, Mario dice, ahí estuve en esa plática. Sí, qué bueno, Mario. Si te acuerdas, ahí vimos el video y vamos a tomar varios aspectos de esa plática, pero vistos desde otro punto de vista. Entonces, el los barcos fueron diseñados por Thomas Andrews, fue el arquitecto diseñador y construidos por Harland and Wolff, la mejor compañía naviera de la época en Belfast, Irlanda. ¿Sí? La compañía White Star era una compañía muy poderosa que le interesaba esos tres barcos con esas características, lujo, tecnológicamente avanzados y grandes para competir con la compañía Cunard Line. ¿Sí? O sea, hasta ahí como un proyecto como debía ser cualquier otro proyecto, con su valor diferenciado y con su caso de estudio. ¿Sí? La construcción comenzó en 1909 y culminó en 1912. Lástima, ¿no? 3 años construcción y una semana navegando, utilizando las mejores tecnologías de la época y subrayo, como compartimientos estancos y doble fondo. De ahí la fama de que era inundible. ¿Sí? Curioso, he leído no solo esta fuente, sino varias fuentes y la etiqueta de que era inundible, pues se la puso la publicidad, se la puso el sponsor, se la puso el patrocinador, porque sí, efectivamente, era de ese tamaño el primer barco que iba con doble coraza, ¿sí? Y además de la doble coraza, compartimientos que si se metía agua, pues se quedaban en un compartimiento y no pasaban en las demás. Efectivamente, el marketing le dio esa característica de inundible. El buque inundible, pues evidentemente para jalar más pasajeros, millonarios. La primera clase era para millonarios. No me quiero imaginar cuánto costaba el boletito, pero como lo hemos visto en la película, tenía también compartimentos para mucha gente que iba en tercera clase, inmigrantes principalmente. Y bueno, se hundió en abril de 1912 durante su viaje inaugural, el primero. Dice el reportaje, revelando fallos en diseño y gestión de riesgos que transformaron en las normas de seguridad marítima. Entonces, ese es el caso. Aquí está. Vamos a ver, no había ChatGPT, no había Infinity. Vamos a utilizarlos. ¿Les parece? Vamos a utilizarlos y a ver qué pasa. ¿Sí? Aquí está el prompt, ¿sí? Ya lo saben ustedes también, seguramente hacer el prompt se convierte ahora en una habilidad para el manejo de la inteligencia artificial.
Si antes la habilidad era el desarrollo de una solución, ahora la habilidad es el desarrollo de una pregunta, ¿sí? De una propuesta para estas herramientas para que nos den la información que queremos. Entonces, yo le pregunté así, desarrolla un análisis de impacto por probabilidad que hubiera prevenido el hundimiento del Titanic. Incluye las columnas riesgo, valor de impacto, valor de probabilidad, ahí está su escala, valor ponderado, que es impacto por probabilidad, acción preventiva. Y de acuerdo a mi costumbre y de acuerdo a como me gusta a mí trabajar con los análisis de riesgos, le puse, lístame 5 riesgos, solo 5. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Aquí están las respuestas del chat GPT. Obviamente ya lo pasé para acá, pero me lo dio en eso, me la dio en forma de tabla, ¿sí? Cuando en el prompt le dices, respóndeme en forma tabular, te hace la tabla, te pone las columnas. Y bueno, si ya lo están leyendo, nada nuevo bajo el sol, nos está diciendo cosas que se hicieron en el Titanic. La número 1, ¿sí? Colisión con icebergs, ¿sí? Qué ironía, ¿no? Fue lo que pasó, fue lo que sucedió, chocó. Falta de botes salvavidas, qué ironía, le quitaron botes salvavidas al Titanic, velocidad excesiva también, qué ironías, le subieron la velocidad después de haber chocado con el iceberg, en fin, cosas que sucedieron. Entonces, la respuesta que nos da el Infinity no varía mucho. Colisión con iceberg, la número 1, ¿sí? Y este es el riesgo número 1. Bueno, ahorita voy a decir por qué, pero vean las demás: botes salvavidas, velocidad, falta de entrenamiento, deficiencias en la comunicación. Este número 5 es adicional, ¿verdad? El GPT nos sacó deficiencias en la comunicación, pero dice aquí mejorar los sistemas de comunicación entre la tripulación y barcos cercanos. Interesante este riesgo porque el Titanic estaba estrenando telégrafo marítimo, ¿sí? Entonces ya se podían mandar chats en aquella época desde el barco hacia los continentes, ¿no? Entonces la gente, sobre todo la gente millonaria que iba arriba del barco, pues mandaba muchos chats, ¿sí? Desafortunadamente dicen las fuentes que esa sobreexposición de chats o de telegramas hacia los continentes y de los continentes al barco impidió que hubiera una información clave que se estaba mandando del Titanic al Carpathia cuando ya se estaba hundiendo. Bueno, fíjense en lo siguiente. ¿Sí? Este es un documento rescatado pues del diseño original del Titanic. Hicieron análisis de riesgos. Lo clasificaron, ¿sí? Lo clasificaron en riesgos técnicos, externos, organizacionales y de administración de proyectos. No vamos a entrar cuadro por cuadro, pero si escanean este cuadro, pues tiene lo que nos dijo el ChatGPT y lo que nos dijo el Infinity. ¿Sí? Yo resalto nada más 2 o 3. ¿Sí? Los icebergs. ¿Ah? En uno dice el clima, hay que tener cuidado con el clima, ¿sí? En la ruta entre Inglaterra y Nueva York, a donde iban, hay un iceberg alley, una zona, una franja de icebergs son peligrosas, ¿sí? Y esto se vuelve más peligroso en abril. ¿Y cuándo creen que viajó el Titanic? En abril. ¿Sí? Entonces, estaba identificado, se propusieron las acciones correctivas, se propusieron las acciones preventivas. Ahí está el otro punto que les decía, ¿sí? El riesgo era que hubiera una pobre comunicación externa hacia afuera. ¿Ah? Entonces, también identificado aquí por el Infinity. Dice aquí, efectivamente, en esa pobre comunicación también se lanzaron las bengalas, como decía el protocolo, y no hubo una clara interpretación. Sobre todo, dice, hemos leído por exceso de confianza, o sea, creían que el Titanic no se iba a hundir, los telegramas iban y venían de lujo,
y las bengalas pues se las daban para festejar cosas, ¿verdad? Entonces, y este punto también lo quiero resaltar, ¿sí? Que la tripulación estuviera lista para operar. No estuvieron listos para operar a final de cuentas, pero es importante que está señalado como un riesgo. Inclusive GPT y el Infinity no nos hablaron de que el riesgo era que la tripulación pudiera no estar preparada para la operación del Titanic, ¿sí? Entonces, esos fueron los riesgos identificados, se trabajaron en ellos y a pesar de todo, eh, falló, ¿sí? Vamos a ver el rol de la inteligencia artificial, de la inteligencia emocional, perdón, ¿sí? Todos ustedes conocen la herramienta esta de poder e interés para el análisis de los stakeholders, ¿sí? Y aquí me estoy apoyando a la izquierda de un póster del que parece ser el diablo en esta historia, el culpable de todo, el señor Bruce Ismay, director de la compañía White Star, y dentro del análisis de stakeholders situado por acá con mucho poder y con mucho interés en el proyecto. También acá podríamos poner a Lord Peary, dueño de Harland and Wolff, con mucho interés y mucho poder. Y de este lado, a dos personajes con menos poder, mucho menos poder, pero igual con más interés. Thomas Andrews, que fue el arquitecto project manager, y A.J. Smith, el capitán Smith, que luego lo hicieron Commodore Smith. Por acá abajo está JP Morgan, con mucho poder, mucho dinero, fue el financiero, y las certificadoras, ¿sí? Las certificadoras con mucho poder y poco interés que pudieron haber evitado la tragedia, ¿sí? ¿Por qué la pudieron haber evitado? Porque las pruebas que hicieron de navegación fueron irrisorias, fueron pruebas a la mitad o la mitad de las pruebas, en fin. A lo que quiero ir es a lo siguiente. Teniendo este análisis de stakeholders, esta persona, Ismay, metió mucha presión, pero mucha presión para que se comprometiera el diseño original, para que se comprometiera la seguridad, para que se navegara a velocidades más rápidas a pesar de que había icebergs, en fin. Voy a pasar a lo siguiente, fíjense. Elaboré este prompt. ¿Sí? Lista una serie de 5 acciones basadas en inteligencia emocional que el project manager Andrew o el capitán A.J. Smith debieron aplicar para gestionar la comunicación y el trato con los stakeholders más poderosos, de manera que estos, y sobre todo Ismail, no impusieran decisiones que afectaron la construcción u operación del Titanic, provocando que se hundiera. ¿Sí? Entonces, todas esas decisiones que se tomaron, o muchas de ellas fueron por presión y por presión de los sponsors del proyecto. Y los asistentes de inteligencia artificial nos dicen, ¿debió aplicarse la inteligencia emocional? GPT nos dice, uno, para establecer límites claros y con asertividad. Dos, escucha activa y empatía de estos dos personajes para entender muy bien las diferentes perspectivas, comunicar riesgos con claridad y datos concretos, ¿sí? Aquí no estamos seguros de que hubieran hecho finalmente esta situación. Cuatro, fomentar la colaboración en lugar de la imposición. Y el cinco que también hubiera quizá evitado la tragedia, ¿sí? Demostrar un liderazgo emocional. Thomas Andrew era presionado tanto por Ismay como por el presidente de su propia compañía, el Lord Peary, ¿sí? Y bueno, cedió a la presión. El capitán fue presionado y esto aparece en la película que yo le estoy dando como referencia y en la película de DiCaprio, ¿sí? La presión que hizo Ismael sobre el capitán del barco. Las 5 acciones que nos presenta el Infinity son muy similares. Vean que a fin de cuentas ya no hay una diferencia sustancial entre lo que nos arroja el Infinity y lo que nos arroja el GPT. Nos dice escucha activa, comunicación asertiva, gestión de conflictos,
desarrollo de relaciones y manejo del estrés. O sea, prácticamente lo mismo, no se supo manejar las emociones, no se supo analizar las decisiones que había que tomar. eh, y lo que yo también pongo, ¿no? Ya ven que lo estoy poniendo en términos, me gustó ponerlo en términos del concepto de prudencia y todo parece indicar que no se tuvo de parte de Thomas Andrews y de parte de Smith, no se tuvo la osadía valiente para presentar las amenazas como son, no como querían que fueran los sponsors, ¿sí? No se tomaron las decisiones a tiempo, como debieron tomarse, aún en contra de opinión de ciertos stakeholders. Recuerden que prudencia involucra la habilidad de tomar decisiones a tiempo. Y bueno, redondeo esta parte con dos frases de nuestros amigos filósofos que hablaron mucho de la prudencia. Aristóteles, prácticamente él es el de los filósofos, el que más insiste que la prudencia es la virtud más importante. Y dice, la prudencia es la razón verdadera en acción. Razones, ¿verdad? La razón verdadera en acción, no emociones. Y esa razón verdadera en acción guía nuestras decisiones hacia el bien. Y la frase de Cicerón, que también, si la hubiera adoptado, si la hubieran adoptado varios stakeholders contra la presión de otros stakeholders, pues ellos hubieran dicho, mi conciencia tiene más peso que la opinión de todo el mundo, aunque sean los dueños de la compañía, aunque sea JP Morgan, pues mi conciencia tiene más peso. No puedo tomar esas decisiones que me están obligando a tomar. Conclusión, se hubiera hundido el Titanic si se hubiera contado con inteligencia artificial generativa, con ChatGPT, con Infinity, con Copilot. Se hubiera hundido el Titanic si se hubiera actuado con prudencia o con inteligencia emocional. Entonces yo por acá lo pongo a manera de mi conclusión. La que ustedes saquen pues se deriva de su propia reflexión. Dice, los riesgos técnicos y de otra índole fueron analizados correcta y profundamente, ¿sí? En el libro de Project Manager de Blonder se ve que las pruebas de diseño, las simulaciones, las maquetas, los modelos que emplearon para asegurar una buena fabricación del barco, ¿sí? Pero la ambición de los sponsors y la falta de una respuesta prudente o emocionalmente controlada del PME, del Project Manager y del Commodore Smith propició que las acciones preventivas no se implementaran y que las correctivas no se aplicaron a tiempo, ¿sí? Se ve en la película de DiCaprio, se ve que están bajando los barcos, ¿sí? Pero la decisión de subirse a los barcos fue muy tarde. ¿Por qué? Porque no creían que el barco se fuera a hundir. Entonces, no se tomaron decisiones a tiempo. La prudencia, la virtud de la prudencia invita a tomar decisiones a tiempo. Entonces, eh, pues ahí están las conclusiones y lo asocio esto también ahora con el uso de la, las aplicaciones de la inteligencia artificial, con la propaganda. Hace poquito tuvimos el congreso del PMI del PMI capítulo Nuevo León. Me tocó ser parte de un panel de ética y la inteligencia artificial. Creo que algunos lo vieron. Y yo en esa sesión dije, pues sí, el Infinity estamos como que compitiendo contra el Infinity. Yo dije, sí, el Infinity toma buenas decisiones de proceso, ¿sí? Muy buenas decisiones de proceso, pero en la cuestión ética y en las cuestiones de decisiones emocionales
no sé, tengo dudas, ¿sí? Y ahí puse un ejemplo porque se nos dio como pregunta un proceso que no estaba caminando porque las personas pues no trabajaban bien y yo dije, pues a lo mejor lo corremos. Se me quedó viendo mucha gente, se rieron. Y de eso el Infinity no dijo, y seguramente el ChatGPT tampoco iba a decir lo corremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las decisiones basadas en las emociones y son las decisiones basadas en ética, en moral y algunas cosas que aún no se están involucrando completamente en estas aplicaciones. Sin embargo, fíjense, sin embargo, déjenme ver qué horas son, sí nos pueden apoyar mucho, ¿sí? Como un ejercicio posterior, porque no estaba seguro que me diera tiempo, eh, le pedí al ChatGPT y al Infinity, ahorita se las comparto, que me ayudaran a escribir un correo electrónico dirigido a Bruce Ismay, ¿sí? A ver, estoy compartiendo pantalla, ¿no va? A ver, un momentito, ya, aquí. Sí, ya no lo metí este correo electrónico porque no sabía si me iba a dar el tiempo completo. Les decía, sin embargo, aun cuando estas herramientas, todavía la parte humana, si no la consideran como lo consideramos nosotros los humanos, sí nos pueden ayudar y pudieron ayudar a Thomas Andrew, probablemente, sí, apoyándolo en la manera en que se podía comunicar con Bruce Ismay para que reconsiderara su cambio, su propuesta de cambio en el diseño. Miren, le dije al Infinity, al GPT, escribe un correo electrónico dando una respuesta diplomática a Bruce Ismay, principal sponsor, indicando que no vamos a modificar el diseño original para ampliar el comedor de seguridad. ¿Sí? Entonces, estas herramientas las podemos usar, yo ya las uso para dar respuestas diplomáticas correctas, para decir que no, algo que nos cuesta mucho trabajo. Y aquí me generó un buen correo, un saludo, le agradezco, es usted muy exitoso como empresario, pero, sorry, caray, aquí se amplió. Lamentablemente debo informarle que no podemos proceder con esa modificación, ¿sí? Y lo demás pues ya el resto del correo es para cualquier otra cosa que le podamos servir. Estamos a sus órdenes. No dude en contactarse con nosotros, pero definitivamente no vamos a proceder con el cambio en el diseño porque es muy peligroso.